Y queremos agradecer al ingeniero Eduardo Sierra, climatólogo. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Aquí estamos en plena cosecha de la soja. Sí, sí, me imagino, porque sabe que yo estuve justamente el fin de semana largo en Venado. Ah, mire que usted. medio anduve por la zona y estuve viendo cómo andaban las cosechadoras en medio de unos polvaderales, ¿no? Bueno, Porque pero los suelos estaban muy usted secos. estuvo en el lugar más rico de la zona. Sí, efectivamente, Venado es el Ahí epicentro del sur santafesino. Ahí están teniendo una cosecha muy importante. Nosotros aquí con muchos problemas y muy baja, para decirle más o menos abajo de los 30 quintales. Sí, efectivamente, porque esos kilómetros que uno hace por la 33 de Venado a Rufino pasan justamente por un gradiente climático muy grande, ¿no? A veces, por ejemplo, si uno va qué sé yo, de San Antonio de Areco a Venado por la ruta 8, hay un cambio, pero no es un cambio significativo. En cambio, cuando uno sale de Venado, tanto siga por la 8 o más todavía si va por la 33 hacia prácticamente el sudoeste, ahí hay un cambio muy grande. Sí, exacto. ¿No? A 50, ingeniero, a 50 kilómetros de Rufino, ya sea viniendo desde Venado o yendo de Venado, desde Rufino a Venado, más o menos la barrera es la localidad de Santi Espíritu, ya cambia completamente lo que significa, no sé si el clima, la tierra y la producción también. Sí, sí, efectivamente, porque por ahí pasa un poco la divisoria entre la pampa húmeda y la pampa seca. O sea, termina, porque además es notable que en la naturaleza los límites no son graduales, son más bien abruptos, ¿no? Y ahí es notable que hay un límite, pero bastante abrupto. Y entonces, bueno, Venado está casi siempre en la zona buena y Rufino está a veces en la zona buena, a veces en la regular y a veces en la mala. Por eso antiguamente era más bien una zona mixta. Claro, usted lo mencionó muy bien, que esta zona era más para ganadería que para agricultura, nada más que hubo un momento determinado por el clima que, bueno, posibilitó esto. Hice muy bien los deberes, creo, como usted me lo pide. Los primeros 6 meses del año pasado llovieron 574 milímetros, el segundo semestre 690 milímetros. En lo que va de abril, 48 milímetros, y en lo que va del año, 165 milímetros. Alguna vacilación estival muy grande este año, porque justamente los 600 y pico que usted me leyó para el segundo semestre fue justamente del año pasado, fue ese periodo con el niño que tuvimos. Claro. Pero fue un niño que duró poco y ya el verano ha sido, y lo que va del otoño ha sido realmente deficitario. Debemos estar en la mitad de lo normal, más o menos, ¿no? Calcule, octubre del año pasado 260 milímetros, noviembre 202 y diciembre 111. Claro, ¿y enero cuánto? Nada, en enero no llovió nada. No llovió nada, y en febrero... Febrero 16 milímetros. Claro, ahí falló de vuelta, y marzo fue donde llovió 94 milímetros. 94, y ahora en estos días le llovió 30 o 40, ¿verdad? Exacto, 48 milímetros lo que va de abril. Perfecto, bueno, y bueno, eso le da la idea. Pero fue una franja nada más, ingeniero, ya desde Santi Espíritu en adelante, por ejemplo, el fin de semana pasado aquí llovió hasta en algunos lugares 130 milímetros en algunos campos, pero en Santi Espíritu, por ejemplo, estaban cosechando. No llovió nada. Ha sido muy desparejo el agua. Sí, sí, bueno, justamente eso es lo que le da este límite ecológico, agroecológico, ¿verdad? Se pasa de una zona bastante estable pero aunque a pesar de todo enero fue muy seco este año, a un área que es sumamente inestable y muy irregular en el desarrollo de las precipitaciones y del clima en general. Por eso estas serían zonas que, si no hubiera las distorsiones económicas que hay en nuestro país,
podrían seguir siendo ganaderas con muy buena rentabilidad, porque en realidad si no hubiera toda la distorsión del mercado ganadero que hay, la ganadería bovina es tan, digamos, teóricamente, mejor dicho, no teóricamente, económicamente, dado que se respeten los precios del mercado, tiene tanta rentabilidad como la soja. Lo que ocurre es que la ganadería está afectada de una manera que no está la soja, ¿no? Ingeniero, desde el fin de semana estuve en Venado también. El sábado, desde Venado a Rufino, aquí a unos 20 kilómetros, el único lugar que vi un lote de animales. El productor sí, no se anima. No se anima porque el ciclo ganadero es más largo, y a lo mejor cuando él tiene los animales el gobierno decide expropiárselos en forma que son expropiaciones, ¿verdad? En forma legal, son expropiaciones hechas con argucias legales, y entonces pierde todo, ¿no? A todos nos ocurre, ¿no? Yo cuando por ahí, yo estoy orgulloso de que voy a dar asesoramientos a países extranjeros, pero cuando voy al banco a que me liquidan los dólares me quiero morir. Claro. Porque se me llevan el 40% antes que yo, o más, antes que después tengo que seguir pagando impuestos, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo, la soja es el producto menos castigado por estas argucias legales. Claro, pero el productor sabe que de 3 camiones uno se lo lleva al gobierno. Sí, como poco, ¿verdad? Sí, como poco. Pero fíjese de la ganadería de 3 camiones, ¿cuánto se lleva el gobierno? 2,5 más claro, o menos. Y lo que pasa es que el productor también ya sabe que tiene que tener más gente en el campo para atender a los animales, y bueno, el tema de la soja es mucho más fácil, ¿no? Y justamente, pero fíjese que lo que usted ha puesto el dedo justamente en la llaga, porque entonces al productor agropecuario lo están obligando a despedir personal. Y entonces este personal va a dar a un cinturón de pobreza porque se queda sin trabajo, y termina tomando un plan trabajar y termina votando de forma cautiva porque ya no es libre. Ingeniero, esto lo hemos vivido todos estos últimos años en las localidades aquí, no solamente de Rufino. La gente que se tuvo que venir del campo está en su casa, y la única que sale con una changa muchas veces a trabajar es la mujer, porque esa persona ya es mayor y no consigue trabajo en la ciudad. En los campos de la zona hubo lugares que con una motoniveladora han arrasado con el monte. No le quiero hablar de lo que son las instalaciones ganaderas, que directamente las sacaron todas para tener 2 o 3 o 10 hectáreas más de siembra de soja. Por eso esa gente, primero que la mayoría son mayores, ya para volver al campo es muy difícil porque están viviendo en la ciudad, y volver a la ganadería es un costo muy grande también. A esa gente la expulsaron de la sociedad literalmente, porque digamos, uno de los problemas de esta suerte de monocultivo que tenemos con la soja es la expulsión social. Y sabe que no es solo aquí, porque me llama la atención que cuando se hace la reunión de AgSoja en Rosario, que viene el representante de Bolivia, Paraguay y Brasil, se cuenta más o menos lo mismo, en ese sentido. Inclusive el año pasado el doctor Dalañol, que es el representante brasileño, lo dijo, pero con toda claridad, ¿no? Y el siguiente paso para esa gente es ir a dar una villa miseria, porque quedó fuera de la sociedad. Ahora me estaban comentando, ingeniero, que en el norte, en lugares donde fue el monte, que se había empezado a hacer soja, un poco se ha abandonado el tema de la soja porque no ha dado el resultado que se esperaba. No, lo que está ocurriendo en provincias como el Chaco, que tienen un régimen que están fuera del área apta, es que estos últimos años que han sido tan erráticos de vuelta, porque empecemos por explicar el tema. Los años 1980, de 1980 más o menos hasta el 98, y desde un poquito antes del 80, hubo como 20 años que fue lo que se llamó un óptimo climático, que fue un clima extremadamente parejo, ¿verdad? Con solo un año malo, que fue el 88-89, ¿no? El año que se le cortó el plan primavera al doctor Alfonsín.
Pero fuera de eso fueron años muy parejos, muy llovedores, que permitieron que, justamente como ya la política gubernamental de aquella época estaba actuando contra la ganadería, favoreció el avance de la agricultura. Tengan en cuenta que una de las medidas del ingeniero Reca, cuando fue secretario de Agricultura del doctor Alfonsín, fue poner una veda. ¿Se acuerdan? Sí. Si usted, o sea, esa política antiganadera que llevó a que el productor se recostara en la agricultura, aún en áreas que ecológicamente no son agrícolas, que están en el margen, porque el Rufino no sería un problema tan grande, pero si usted sigue de Rufino, ¿verdad?, hacia el oeste, sí, no, sigue encontrando agricultura. Y acá ¿verdad? tenemos sur de la Ulaye, o sea, entre el Rufino y la Ulaye también la tierra es muy mala, yendo un poco hacia el norte de la provincia de Buenos Aires también con muchos problemas, ¿no? Ahora, ingeniero, el tema, yo creo que un poco también lo va haciendo la misma gobierno, la misma política, y también el cambio que hubo en el productor agropecuario. Aquí yo charlo muchas veces con productores que me dicen, mirá, yo sigo con la parte mixta, porque cuando tengo un problema puedo agarrar y arrimar algunos animales a la feria y con eso te pago al banco o soluciono algún problema. Bueno, después surgió el tema de decir, bueno, dejo en el campo, en algún bolsón cereales, porque no me conviene tenerlo en el banco, y cuando estoy apretado de plata, cargo un camión de soja, lo que sea, y lo llevo a vender. Hoy el mismo gobierno lo está apretando para que no tengan absolutamente nada en el campo tampoco. Y bueno, esto, fíjese que ahí el gobierno está desalentando el ahorro. Toda la mala praxis que se puede tener la estamos aplicando. Sí, lo que yo le agregaría es, mire, no es solo este gobierno, ¿no? Porque uno a veces se ensaña con un gobierno y es una política que viene todavía más de antes, ¿no? Tal vez ahora, como estamos pasando un mal momento, se hace más notorio que es una digamos, estamos con vicios digamos, fiscales muy grandes, pero el tema viene hace de rato, ¿verdad? Porque un país cuando empieza a vivir al día como vivimos nosotros, usted sabe lo que le pasa al que vive al día, no puede ahorrar. Y justamente lo que hace progresar a los gobiernos y lo que logra inclusión, que es una muletilla no solo de este gobierno, sino de muchos, ha sido la inclusión social, ¿verdad? Pero fíjese que para incluir la gente usted tiene que generar trabajo, y para generar trabajo tiene que ahorrar. Cuando estamos absolutamente al día, que no hay ningún ahorro posible, porque estamos siempre con problemas, evidentemente la economía se vuelve expulsiva, porque cada vez en realidad hay menos trabajo para la gente. Y esto, bueno, es un proceso que la Argentina, lamentablemente, yo desde que tengo uso de razón lo veo, ¿verdad? De cómo estamos cada vez más al día. Si vamos un poco a lo meteorológico, esta última tormenta que se abatió sobre La Plata, Buenos Aires, lo que puso de manifiesto es que hace unos 70 años que no había mantenimiento de las obras pluviales, de los desagües pluviales. En Buenos Aires, fíjese que lo único que se hizo en todo este tiempo, que fue, digamos, una obra, un canal aliviador para el arroyo Maldonado que corre bajo la avenida Juan B. Justo, eso funcionó, esa zona de la capital no se inundó, pero todo lo demás se inundó porque hace unos 70 años que no se amplían las obras de desagote, al mismo tiempo que la ciudad crece, se impermeabiliza, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Y bueno, que todos los gobiernos de los últimos 70 años han estado al día sin capacidad de ahorro, y cuando el gobierno no tiene capacidad de ahorro porque está tratando de recaudar para llegar a fin de mes, le quita la capacidad de ahorro al productor. Entonces el productor va a las cosas más cortoplacistas, despide personal, el personal va a dar a la ciudad, queda fuera de la sociedad, hay que subsidiarlo, y es todo un círculo vicioso que no tiene realmente nombre. Mire, acá tengo una nota de un diario local, La Tribuna, que dice: Rufino y la soja. En un radio de unos 25 kilómetros alrededor de Rufino,
Los rindes estimados para la soja están por debajo de los rindes históricos promedio, que son de aproximadamente unos 30 quintales por hectárea, pero a medida que las estimaciones corresponden a lotes más alejados, estas van aumentando. A unos 50 kilómetros de Rufino, los rindes ya están al promedio histórico, y a 80 kilómetros las estimaciones superan los 30 quintales por hectárea. O sea, y a la vez 80 kilómetros hacia el este, ¿verdad? Claro. Y a la vez menciona el poco interés por el trigo este año de los productores rurales. Una nota de la Tribuna de Rufino. Sí, que efectivamente, fíjese que ahora con esta lluvia que cayó viene un año triguero bastante bueno, a medida que haya humedad en el suelo, pero la política general no lo favorece y es probable que no haga mucho frío, ¿verdad? Ingeniero, no lo quiero demorar a usted tanto. Si nos comenta un poco la proyección del clima para esta zona. Yo no tengo problema, el problema es por usted, por su actividad. No, pero sí, es cierto, tenemos que volver a nuestros zapatos, ¿verdad? La proyección ahora, después de esta explosión meteorológica que hubo la semana pasada, ya que entramos en el tiempo otoñal tranquilo, ahora viene en abril lo que se puede prever es más o menos un cambio del tiempo, como está ocurriendo ahora, con una baja de temperatura, después sube la temperatura, hacia jueves, viernes pasa un frente, luego vuelve a entrar aire fresco, no se ven todavía heladas en el mes de abril, y así abril aparentemente transcurriría ahí. El único riesgo que puede presentarse abril es difícil que le toque a Rufino, porque es más bien sobre la costa del Río de la Plata. O sea, La Plata y Buenos Aires siguen un poquito amenazadas de que la humedad de que viene del río les vuelva a producir tormentas severas, ¿no? Pero para la zona sur de Santa Fe y aledañas del sur de Córdoba, nordeste de La Pampa y el nordeste de Buenos Aires, es tiempo bastante tranquilo que va a permitir avanzar bastante bien con la cosecha, ¿verdad? No estamos esperando fenómenos extremos. Muy bien, ingeniero, le quiero agradecer como siempre su gentileza. Bueno, ha sido un gusto charlar con usted, será entonces. Que pase usted un buen día. Igualmente, adiós. El ingeniero Eduardo